el costo que por nosotros hizo nuestro Señor. Y como lo adelantaba Mario, vamos a estudiar un milagro más. Esos milagros que el Señor, cuando estuvo en la tierra, llamaron mucho la atención, y en lo particular también a mí me llaman mucho la atención porque sale de lo natural. O sea, estamos hablando de algo sobrenatural que Él hizo para que las personas vieran, no solamente a través de su palabra quién era, sino a través de sus acciones. Y hoy nos toca ver el milagro que está ahí en San Juan, que te invito a buscar, San Juan capítulo 4, versículo del 43 en adelante. Está ahí en tu Biblia, está el título donde dice: Jesús sana al hijo de un noble. ¿Sí? Leyendo un poquito el contexto, cómo se estaban dando el ministerio del Señor. El Señor había estado en Judea, ¿sí? Y luego vio la necesidad de ir a Galilea, ¿sí? En Galilea, antes de llegar a Galilea, pasa por Samaria, y ahí se encuentra con la mujer samaritana, que ustedes seguramente también conocen de esta historia. Una historia preciosa que nos cuenta de cómo Él le habla a esta mujer que era, para los judíos era una enemiga, pero para el Señor era parte de su propósito para poder llevar el reino de Dios también a la gente de Samaria. Pasaron 2 días y llega a Galilea, ¿sí? No se nos dice los nombres de las personas a quienes con el Señor tienen el milagro, pero sí podemos decir que eran del pueblo judío. Vamos a dar lectura. San Juan capítulo 4 versículo 43 dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y acá hago un paréntesis, porque esta frase se utiliza muchas veces por las personas, que uno no es profeta en su propia tierra. Y los comentaristas decían que posiblemente al tener el Señor un auge grande en su ministerio, no quería adelantar los acontecimientos que después iban a suceder. Entonces va a esta tierra para como poner una pausa, ¿no? Y ahí efectuar el segundo milagro que vamos a ver después a continuación. Dice el versículo 45: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo:
Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Lo que se nos dice es que el hijo de este noble o de este oficial, el síntoma que tenía era fiebre, ¿sí? Mucha fiebre. Se presume que posiblemente haya tenido o neumonía o pulmonía, que son enfermedades que llegan a ser más para esa época terminales. Ahora, cuando este oficial escucha que Jesús viene a Galilea, ¿él dónde estaba? Estaba en Capernaum, ¿sí? Se habla de que Capernaum más o menos estaba entre unos 25 y unos 35 kilómetros, son varios kilómetros más, sabiendo que en esa época no habían vehículos, no había taxi ni nada para tomar, así que él hizo ese esfuerzo para ir y pedirle a Jesús esto, que él descienda para poder sanar a su hijo. Pero primero vemos que el hecho de que Jesús haya ido a Galilea también convocó a los galileos que habían visto lo que Jesús había hecho ahí en Jerusalén, todos los milagros que había hecho. Pero iban no por una cuestión de lo que realmente el milagro buscaba en la gente, porque muchas de las personas que estaban ahí se admiraban de las cosas que se hacían. Lo único que les interesaba era el espectáculo, ver eso extraordinario, sensacional, pero no tenían una fe genuina en lo que el Señor, después de los milagros, les decía. Y muchas veces, ya creo que ahora no es tanto ahora, pero siempre hubieron campañas en las iglesias, no sé si lo tienen presente, creo que también lo siguen haciendo, por ejemplo, la iglesia de Jesucristo de los últimos días, los brasileños que convocan a reuniones de milagros, donde la gente va para poder ser sanado de cualquier dolencia, de alguna situación familiar o de alguna situación que esté atravesando y necesitan. Quizás muchos vayan poniendo la fe en eso, pero buscando una sanación física, una sanación de alguna relación rota, pero no teniendo en cuenta lo que Jesús
habla en su palabra. Ahora, este padre, como quizás muchos de los padres que hoy están aquí, al ver una situación donde está en peligro o hay alguna situación que afecte a un hijo tuyo, a una hija o a un familiar, ¿qué es lo que primero se nos viene a nuestra vida? Es lograr poder encontrar la solución, y esa solución la encontramos, más si somos creyentes, en la oración, en el accionar para con Dios. Y esto es lo que hizo este padre, que era un oficial, se dice que un noble de la realeza del rey Herodes, que en ese momento estaba reinando. Se acerca y le pide al Señor Jesús que por favor él pueda ir a donde estaba su hijo para poder sanarlo, porque se estaba muriendo. O sea, ya había un síntoma que lo que estaba pasando era muy grave. Ahora, ¿qué es lo que se nos puede venir? Porque cuando lo pensaba y lo leía, ¿ustedes se acuerdan de cuando el centurión pidió por su siervo? Él pidió a través de los sacerdotes que estaban que por favor fuera Jesús. Y Jesús le dijo que se iba a sanar, y el centurión creyó, pero acá este padre le estaba pidiendo que vaya. En cierta forma tenía una fe, casi diría, incompleta. ¿Qué quiere decir eso? Fue una fe incompleta. Que no depositaba 100% en lo que Jesús podía hacer. Porque decía, y muchas veces, nosotros a veces decimos, tengo que ir a tal lugar para poder ayudar a sanar a esta persona. O quizás la distancia que a veces nos atraviesa. Ayer nos compartía Mario una situación muy difícil que está atravesando el país de Haití, donde la maldad del pueblo haitiano está llegando a puntos extremos, donde le piden las pandillas, le piden a los que viven, a las iglesias, que salgan de la ciudad porque ellos van a ocupar el lugar. ¿Sí? Una situación donde un hermano pide oración para que esta situación pueda no salirse de control, y que las personas, que también hay hermanos en Cristo que la están pasando mal, y voy a decir, pero de acá yo ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Esa sería una reacción natural. O cuando nos piden oración, bueno, oraciones de otras iglesias, por ejemplo la de Misiones, la de San Martín, la de Bariloche, y quizás podamos pensar que cómo va a actuar Dios si nosotros no estamos ahí en ese lugar para estar orando por esas personas. Y la palabra, y en cierta forma este padre decía, yo necesito que vos vayas hasta donde está mi hijo para que él se pueda sanar, porque él había escuchado de los milagros y creía en lo que Jesús podía hacer, pero él decía, él tiene que estar allá, tiene que estar en presencia física, como lo hizo en un anterior milagro
con otro niño. Ahora, esa fe incompleta tiene que ver con que muchas veces nosotros queremos tener el control y decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Pero si vemos, y te invito a buscar en el Salmo 107, Salmo 107, Salmo 107, versículos 19 y 20, dice: pero clamaron a Jehová en su angustia, y dice, y los libró de sus aflicciones. Versículo 20, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Esto habla de la omnipresencia de Dios, que siempre decimos, Dios está en todos lados, ¿o no? Eso quiere decir que no hacía falta que Jesús vaya hasta el lugar para poder sanar al hijo de este noble, de este judío, que decía, si tenés que ir para que se pueda sanar. Ahora, también podemos hablar aquí, porque en esa época los oficiales y todo lo que era la plana de liderazgo del pueblo de Israel eran personas que no estaban acostumbradas a pedir favores ni a humillarse. Esto también nos habla de que cada persona, cada uno de los que quizás por ahí nos cuesta pedir, ¿a cuántos de nosotros nos cuesta pedir ayuda? ¿No? ¿A cuántos nos cuesta decir, che, me podrán ayudar con esto, o me podrán orar por esto? Nos lo quedamos para adentro. Y este oficial también, en cierta forma, por la forma de la cultura que en ese momento estaba, era algo que difícilmente podían llegar a ser, porque eran muy orgullosos. Ellos se hacían conocedores de todo, de lo que era la palabra, como que tenían el control de todo. Entonces no necesitaban ayuda. Pero sin embargo este padre se acerca a Jesús porque él sí sabía que lo podía curar, pero para eso tuvo que hacer algo que creo que es uno de los peores defectos que tiene la humanidad y cada uno de nosotros, que si hablamos del orgullo. ¿Cuántos de nosotros somos orgullosos? Yo soy a veces, no. Necesito cambiar ese aspecto de la vida, porque el orgullo nos sirve cuando nosotros necesitamos algo. Y eso es lo que podemos aprender de esta persona, que quebró su orgullo justamente por una circunstancia que le pasó. Y muchas veces también nosotros pasamos por circunstancias y quizás Dios está trabajando para eso, para que nosotros quebremos ese orgullo y vayamos a Jesús, para que Él pueda sanar y trabajar en la vida de nosotros. El orgullo, creo que es lo primero que tenemos que trabajar. Y esto lo muestra en forma muy visible, ¿sí?
Él sabía que Jesús podía hacer algo que nadie más podía hacer, no lo dudaba, que Él podía hacer ese milagro. Pero era como que tenía una fe incompleta. Ahora, cuando Jesús le dice, ve, tu hijo está sanado, él cree y para confirmar eso, en el versículo, lo buscamos nuevamente, dice en el versículo 49, dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. A mí me llamaría mucho la atención porque solamente dijo dos palabras, ve, tu hijo vive. No hizo ningún acto que podríamos llegar a llamar ostentoso ni nada, sino que dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y qué hizo este padre? Dice, y el hombre creyó la palabra. Recién veíamos en el Salmo 107 que es la palabra de Dios la que puede sanar. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios también está acá en la Biblia. Y el hombre dice, se fue. Cuando ya él descendía, ¿quiénes vinieron? Sus siervos. A recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Pero para esto, como las había anticipado, la distancia que había entre Capernaum y Caná, Galilea, eran unos 35 kilómetros. Y más o menos, caminando, se calcula que más o menos sería un día. Por eso que dice que en el versículo 51 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron las buenas nuevas, tu hijo vive. Versículo 52 dice, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho. O sea, la misma hora del día anterior, le confirmó lo que Jesús dijo con 3 palabras, no con 2. Tu hijo vive. Y ahí se manifiesta esto donde creen él y toda la familia que estaba ahí. Ahora, es un milagro, como dije recién, donde no hubo nada ostentoso, donde el Señor Jesús lo que hace es decir esas 3 palabras, donde Él hace que ese niño vuelva a sanar, y es en el acto, es algo que, un milagro que no me imagino cómo, o sea, a mí me llama mucho la atención. Si el Señor Jesús hoy estuviera acá y dijera a alguien de nosotros que esté, por ejemplo, recuerdo que estamos orando mucho por la mamá de Iris, que está bastante complicada.
el Señor Jesús le dijese a Iri y a nosotros, ve, tu mamá está sana. ¿Cómo nos sorprendería ese tremendo milagro? Pero lo importante del milagro no es, demuestra lo sobrenatural de Dios. Pero creo que justamente lo central es que no es solamente lo sobrenatural que puede hacer Dios en la vida o la sanación física, sino lo que puede hacer Dios a través de su palabra para nosotros. ¿Sí? Hay una frase que escribí acá que me gustó mucho, que dice: los milagros no sirven cuando el corazón no está dispuesto a someterse a la palabra de Dios. El milagro es el camino que nos puede llevar a someternos o no a la palabra de Dios. El milagro nos invita a realmente a creer lo que Dios hizo en nosotros. Hay un ejemplo ahí en Lucas capítulo 16, muy conocido también, que nos muestra este ejemplo de que el milagro no sirve cuando el corazón no está dispuesto a someterse a la palabra de Dios. Lucas capítulo 16, del versículo 27, vamos a leer, es el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Dice, hablando Abraham, dice: entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, hablando del rico, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también este lugar de tormento. No sé si recuerdan la historia esta de Lázaro, creo que muchos la recuerdan. Un rico que la disfrutó toda en la tierra, y Lázaro, que era un pobre, que no pudo disfrutar nada. Pero cuando llegan a la presencia de Dios, uno va al infierno y el otro al cielo, en el seno de Abraham. Y ahí le está diciendo, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Es decir, la palabra de Dios. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se, dice, arrepentirán. Es decir, que querían que alguno de ellos vaya y les vaya a contar a la familia en una suerte de resurrección de los muertos, para que ellos puedan creer lo que él no había creído cuando en su momento se lo predicaron. Dice el versículo 31, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, ven un milagro como ese, un tremendo milagro, pero sin embargo las personas no pueden llegar a creer. ¿Te parece lógico? ¿No? Pero hay personas que reciben un milagro, pero quizás pueden no creer lo que Jesús hizo. Y es increíble,
Pero ¿cuántas personas hemos visto que reciben un milagro y no les resulta algo que le pueda transformar la vida? Es por eso que los milagros que estamos estudiando y que estamos viendo nos ejemplifican el poder, primeramente el poder de Dios, pero no solamente el poder de Dios, sino el accionar de la palabra en cuanto a nosotros nos podamos someter a ella. Y cuesta mucho someterse, y cuando uno entrega el corazón al Señor después de lo que hizo, y más también pensando lo que Él hizo por nosotros en la cruz, no puedes quedar igual. Y es por eso que tanto el Padre como el resto de la familia, después que comprobaron lo que Jesús había hecho, no estando en presencia física y estando y incluso haciendo esta comparación, el Señor Jesús a las 7 de la tarde dijo esto, y a las 7 del día siguiente, cuando le cuentan que fue a la misma hora que Él, y no fue una sanación gradual, fue instantánea. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Todos creyeron, pero creyeron por la palabra que el Señor había hecho. La palabra tiene poder. Por eso que nosotros también se nos anima a cada uno de nosotros a una de las partes que quizás a veces mucho nos cuesta, y es la oración. La palabra de Dios tiene poder. ¿Lo creéis? Amén. Y es por eso que debemos depender cada vez más de ella e interceder por personas. Estos días hemos estado queriendo animar a la iglesia a que cada uno de nosotros pueda compartir el Evangelio. Daniel nos hacía ver eso, la necesidad de llevar personas a Cristo. Pero para eso tenemos que orar, para que el Señor nos muestre, para que haya un avivamiento en la iglesia. Y ese avivamiento tiene que ver justamente para utilizar el poder de Dios en la oración y creer que Él va a hacer un milagro. Y el milagro principal es el de salvación de almas. ¿Te preocupa el resto de las personas? ¿Te preocupa que las personas no tengan a Cristo? Si no te preocupa, estamos medio como fuera de foco, porque esa es una de las cosas que Dios, una vez que nos entregó la salvación, necesita que hagamos. Y yo los animo a que cada uno de nosotros podamos ser ese canal de bendición para esas personas que necesitan. Van a ver, y también me encantó cuando lo compartió Daniel, van a ver, no siempre vamos a tener la misma respuesta de todos, porque algunos lo van a negar. A pesar de recibir un milagro, a pesar de ver todo, no les va a interesar. Pero eso no nos tiene que desanimar. Todo lo contrario, nos tiene que animar a mostrarle más del amor de Dios, más de lo que Él hizo. Como veíamos hoy en el devocional, en Primera de Juan, que el apóstol está testificando en primera persona de lo que él habían visto, habían recibido. Asimismo tenemos que llevar a esas personas esa alegría. ¿Estás alegre por tener a Cristo en tu corazón? Y eso es lo que tenemos que transmitir.
contagiar a esas personas, sino lo tienen que lo puedan ver a través nuestro. ¿Sí? Entonces, yo te invito a hacer esta reflexión en tu vida, porque los milagros son el camino, pero la palabra de Dios es la que va a transformar, en cuanto y tanto nos sometamos a ella. Y someterse a la palabra de Dios no significa que Dios nos va a limitar en cosas, sino que nos va a resguardar de las situaciones que nosotros podamos vivir. Que el Señor pueda bendecir su palabra y que cada uno de nosotros pueda someterse a su palabra y pueda dar testimonio de lo que Jesús hizo en la vida de cada uno de nosotros, ese milagro, el milagro de la salvación. Que el Señor pueda bendecir su palabra.